Inicio. Muy buenas noches para todos. Señoritas, muy buenas noches. Espero que se encuentren muy bien. Vamos a dar inicio a la estructura del panel focalizada en la asignatura de Psicología Social, abordando desafíos actuales. Quiero contextualizar y vamos a iniciar con el panel de discusión focalizado en el aprendizaje, en algo asertivo, en algo comunicativo, en algo que nos lleve a una discusión sana, pero que nos lleve a contextualizar términos que nos van a servir para nuestra carrera profesional y para darle a las personas a entender qué queremos expresarles dentro de nuestra parte mental y psicológica. Partiremos desde los desafíos actuales, donde la psicología social es una disciplina en constante evolución, desempeñando un papel fundamental en la comprensión de las complejas interacciones humanas y los retos que enfrentamos como sociedad contemporánea. Esto lo llevamos a que exploraremos las necesidades más apremiantes de nuestro tiempo y cómo la psicología social contribuye a comprender estos desafíos. Abordaremos temas importantes, entre ellos tres claves, como es el contexto ideológico de la constitución de la psicología social, con influencias históricas y sociales significativas. Aunado a ello, la psicología social en América Latina y su adaptación a las realidades culturales y sociales de la región. Por último, tocaremos el tema del rol del psicólogo social en la realidad contemporánea colombiana, enfocándonos en su papel para abordar cuestiones críticas de nuestra sociedad. Nuestros panelistas el día de hoy, afortunado, son tres mujeres, donde compartirán sus perspectivas y experiencias en estos temas, enriqueciendo nuestros conocimientos y la comprensión de la psicología social y su impacto desde dentro de lo humano individual a lo social. Esperamos que la discusión, el entorno que vamos a manejar, fortalezca nuestras herramientas de conocimiento para enfrentar los desafíos actuales y mejore una calidad de vida de las personas en todo nuestro entorno social, local y en el mundo. Los invitaré a partir del momento a que nos sumerjamos en este fascinante panel, donde escucharemos a cada una de ellas con su descripción, su crítica constructiva y una discusión formativa de lo que se realizó durante el evento del trabajo. Sin más preámbulos, pues vamos a darle el paso a nuestra primera panelista, que tiene el gusto de iniciar, es la señorita Natalia Torres. Natalia, bienvenida. Es todo tuyo el escenario. Bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias, Andrés, por tu presentación. Compañeras, buenas noches. Bueno, yo daré mi postura crítica frente a la lectura de Soto 2006 en cuanto al contexto ideológico de la Constitución de la Psicología Social. Para entrarnos a conocer el contexto ideológico en el que se constituyó la psicología social, podemos partir de algunas ideologías marcadas entre los siglos XVIII y XIX. Dentro de un arduo camino dio paso a la psicología social un siglo más adelante. Es importante tener en cuenta que la psicología social se estableció como tal a inicios y mediados del siglo XX, debido a la evolución de los cambios y el comportamiento del ser humano. Durante estos siglos aún se encontraba el pensamiento medieval, pero con el desarrollo de la ciencia se iniciaron nuevos descubrimientos científicos, lo que sirvió para contradecir muchas creencias antiguas y que generó en el ser humano una inquietud por descubrir nuevas cosas. Ya la ignorancia se encontraba dando paso a la capacidad innata que tenemos nosotros los seres humanos de comprender el mundo que nos rodea. Esta necesidad da paso a un periodo llamado la Ilustración, época en la que los cuestionamientos empezaron a surgir y de la misma manera la necesidad de dar respuesta a los planteamientos, dentro de los cuales se encontraba el comprender cómo era el comportamiento del ser humano, ¿sí? Fueron en este caso las ciencias sociales quienes permiten en esta época promover el conocimiento objetivo de la realidad y es la ciencia encargada de estudiar las causas y las consecuencias del comportamiento humano. De aquí el partimiento de las diferentes ciencias, entre la cual encontramos la psicología. Para tener en cuenta, digamos que la psicología se estableció como ciencia a mediados del siglo XIX, debido al primer laboratorio creado por Wundt en Alemania, un laboratorio de psicología experimental,
Tras este surgimiento, pues fueron muchos los planteamientos que empezaron a surgir entre diferentes filósofos, médicos y psicólogos en cuanto a la conducta humana. Esto da paso a diferentes teorías y enfoques que conocemos hasta el día de hoy. Ya durante el siglo XX, la psicología social busca la comprensión de esas influencias sociales que intervienen en el desarrollo del comportamiento individual en los seres humanos y se comprende como una rama de la psicología. En este caso, la psicología social hace parte de una rama de la psicología en general. Las influencias del contexto social y disciplinar en el nacimiento de la psicología social. Encontramos aportes importantes en la lectura de Soto frente a este planteamiento que marcaron el nacimiento de la psicología social. Esto según menciona 4 hechos históricos. El primero, una mayor diferencia entre los grupos humanos. El segundo es la concepción secularizada del ser humano. El tercero, la revolución industrial. Y el cuarto, el desarrollo de una nueva metodología. Dentro de estos contextos podemos comprender la influencia del contexto social en la necesidad de la psicología social para llegar a la comprensión de la conducta humana desde sus inicios y lo que marcaron sus principios. Los cambios en los que se vieron inmersos las sociedades con hechos tan marcados como la Ilustración, la Revolución Industrial, donde se generó un cambio de pensamiento y por consiguiente un cambio en la conducta comportamental del individuo y su manera de percibir el medio ambiente. Muchas gracias. Natalia, muchísimas gracias. Tocas 4 puntos esenciales, como es la diferencia entre los grupos humanos, una secularización del ser humano, una revolución industrial y el desarrollo de la nueva tecnología, de la nueva metodología. Todo, pues, según Martín Barro. Agradezco por la intervención. Nos complacemos con escucharte y continuaremos con nuestra segunda panelista, la señorita Jessica Serrano Burgos. Jessica, es todo tuyo el escenario. Gracias, buenas noches para todos. A partir de una postura crítica que plantearé en base a la lectura, una reflexión sobre el metasentido de la praxis científica, la propuesta de Ignacio Martín Baró desde la psicología social, ítem 2.4. Él plantea el surgimiento de la psicología social en América Latina. En general, la acreditación e importancia de la psicología social en América Latina resalta la necesidad de enfocar crítica y socialmente el abordaje de las preocupaciones de la disciplina, siendo más efectiva en la resolución de los problemas sociales y explorando las limitaciones y contribuciones de manera significativa frente a los desafíos sociales y culturales del entorno. De acuerdo con Soto 2006, autor que plantea la lectura sobre el surgimiento de la psicología social en América Latina, inicialmente el auge de esta psicología social se produjo y se centró en el contexto histórico y socioeconómico por las bases de dependencia académica, teórica, epistemológica e intelectual de los países desarrollados y de los modelos metodológicos en cuanto a su desarrollo cultural y social, especialmente en referencia al surgimiento científico de esta disciplina en Estados Unidos y en Europa. Sin embargo, las bases de adaptación y contextualización no fueron suficientes para cimentar los enfoques psicológicos comprendidos desde las realidades y los desafíos sociales en América Latina. Por su parte, la diferenciación social y cultural en la investigación y en la práctica psicosocial ha originado experiencias aplicables a las poblaciones a partir de los paradigmas y modelos occidentales, lo cual es fundamental para comprender el comportamiento humano e influye de manera significativa en la identidad, interacciones y relaciones sociales, considerando la integración de mente, conducta y sociedad. La marginalización de las perspectivas teóricas y enfoques extraídos de la historia también fue un benefactor positivo para el surgimiento de la psicología social. Por la exclusión del conocimiento y de los modelos arraigados a conceptualizaciones totalizantes que enfocaban su visión en problemáticas económicas y políticas, pero no sociales y colectivas, que era el objetivo principal de la psicología social, importantes para otorgar adaptaciones y desarrollos a los procesos sociales y cognitivos en el campo de la evolución. Finalmente, aunque en principio el objetivo representativo de su enfoque teórico y psicosocial no se encauzó en enfrentar las estructuras de poder de las desigualdades políticas, sociales, culturales, por no abordar de manera adecuada las problemáticas que precisan de un cambio equitativo y social, la transformación disciplinar comprendió con equidad y justicia social
la promoción de resultados enfocados en resolver los conflictos y los fenómenos sociales. Muchas gracias. Bueno, Jessica, muchísimas gracias. Tres palabritas: mente, conducta y sociedad dentro de un solo comportamiento del individuo como persona. Continuamos con la participación de Julie Patricia. Te escuchamos atentos, Julie. Buenas noches. La lectura que elegí para hacer mi intervención crítica se titula El papel del psicólogo social en la realidad contemporánea colombiana y es de Bocanegra 2017. Bocanegra nos invita a reflexionar sobre el papel del psicólogo social como un agente de cambio y de transformación social. A partir de, él hace énfasis en la visión del sujeto. eh, pues propone o sea, que debemos desligarnos de ese paradigma de que el sujeto o sea, debe responder a ciertos roles que se le han atribuido socialmente o culturalmente, donde dicta que cómo se debe comportar cada persona o cada individuo. Y debemos abordar a un sujeto que en sus múltiples dimensiones está constituido por contextos no solamente sociales, sino psicológicos y biológicos. Y es un sujeto que se encuentra pues en interrelación constante con la sociedad, por lo que la sociedad influye en él y él influye en su contexto social. Entonces nos invita a hacer como a incentivar al sujeto para que este mismo sea de las ideas, las pautas de cómo se puede transformar su contexto social en el que se mueve. También nos habla sobre la crisis en Colombia. Colombia acabamos de salir de firmar unos acuerdos de paz. Esto nos hace hablar de un periodo de posconflicto. Entonces todos sabemos que Colombia pues sufrió por muchos años la violencia, el posconflicto, y esto ha dejado múltiples crisis humanitarias, muchas víctimas de diferentes índoles, y pues el papel como tal del psicólogo social es no solamente construir un conocimiento, o sea, entrar a la sociedad, investigar y construir el conocimiento científicamente, sino que además debe crear estrategias, sobre todo en este contexto contemporáneo colombiano, de crear esas estrategias que ayuden a reivindicarnos, que ayuden a la paz total y al, a restablecer derechos de pronto de víctimas que los han perdido, a hacer la reinserción de víctimas y de pronto de excombatientes a la sociedad. Entonces, todo esto viene desde el papel del psicólogo social. Muchas gracias. Julie, muchísimas gracias por tu participación. Dejo y llevo a connotación la palabra reparación, ¿no? De un tejido social y construcción de la paz. Nuestra sociedad colombiana va ahí y va en ese proceso, va aumentando y tal vez en un declive, altos y bajos, pero todo va dentro de lo ético y moral, y lo moral y ético que para muchos no es correcto. Y para otros, coloco el ejercicio rápidamente: botar un papel de basura a la calle para alguien éticamente está mal, pero para el que la calle lo necesita, lo recoge y le puede servir como reciclaje. Es moralmente bien visto para él. Entonces, vamos a continuar con una serie de preguntas que estipulamos todos para que cada una de su contextualice y de su punto de vista frente a cada una de ellas. Vamos a iniciar con Natalia. La pregunta es: ¿cómo ha evolucionado la psicología social desde sus inicios en términos de enfoques teóricos e influencias ideológicas? Natalia, te escucho. Ok, Andrés, gracias. Bueno, tenemos en cuenta que la psicología social surge a inicios y mediados del siglo XX, ¿sí? Desde una postura individualista inicialmente, y a lo largo de la historia han venido surgiendo diferentes enfoques teóricos, entre ellos el enfoque sociocultural. Este es un enfoque que tiene en cuenta lo que son las normas sociales, las reglas y la cultura dentro de nuestro contexto, ¿sí? Un enfoque sociocognitivo que tiene en cuenta esos procesos mentales que permiten a nosotros como seres humanos la interacción social
en teorías como la percepción social, la manera en que yo como individuo percibo el medio el medio que me rodea, perdón, y la teoría de la mente y la empatía. En el enfoque evolutivo se centra en lo biológico, lo relaciona con la genética y la evolución del comportamiento a partir de estos cambios genéticos, ¿verdad? Y el enfoque de aprendizaje social, que nosotros como individuos aprendemos las conductas observando el comportamiento de los demás, ¿sí? En cuanto a las influencias ideológicas, tomo, digamos que un aporte de Martín Baró en 1987, que da dos términos muy generales en cuanto a influencias ideológicas. Una de tipo funcionalista y otra de tipo marxista. La primera concepción funcionalista entiende la ideología como un conjunto coherente de ideas y valores que orienta y dirige la acción de una determinada sociedad y por tanto cumple una función normativa respecto a la acción de los miembros de esa sociedad. Y la segunda concepción marxista, que tiene sus raíces en Maquiavelo y Hegel, se entiende la ideología como una falsa conciencia en la que se presenta una imagen que no corresponde a la realidad y a la que encubre y justifica a partir de los intereses de la clase social dominante, ¿sí? Entonces es importante tener en cuenta que las influencias ideológicas en la psicología social a lo largo del tiempo se dan frente a los cambios y los contextos que marcan la historia de cada país. Sí, en nuestro caso, lo que hablaba en la compañera Juliet en cuanto a las guerras, vemos ahorita muchas ideologías, muchos movimientos alrededor de nosotros, como lo es el feminismo, como lo es el narcisismo, la ideología de género. Sí, todo este tipo de cosas que obviamente en algunas ocasiones influyen en el comportamiento de cómo yo como individuo me comporto frente a estas cosas y cómo lo percibo yo también, ¿sí? Porque hay gente que es muy ajena a la realidad. Entonces, no me importa esto no me influye a mí, esto no me toca a mí, entonces no opino al respecto, ¿sí? Pero pues como somos seres que estamos en una constante construcción de nuestra realidad y más nosotros desde el papel como psicólogos, es importante tener en cuenta todos estos movimientos que se dan y saber cómo puedo yo aportar o responder frente a una mejora o un aporte significativo en cuanto a estos movimientos. Muchas gracias. Gracias, Natalia. Perfecto. Todo es un proceso de construcción, ¿no? Un proceso de constructivismo entre nosotros, desde el bien personal al bien general. Gracias, muy amable, Natalia. Bueno, Jessica, quisiera saber qué estructura o qué piensas, cuál es tu postura crítica y en referente a esta pregunta. ¿Cuáles fueron las influencias ideológicas y sociales que llevaron al surgimiento de la psicología social como disciplina independiente a principios del siglo XX? Gracias, Andrés. Sí, bueno, el surgimiento de la psicología social como disciplina a inicios del siglo XX fue influenciado por factores sociales e ideológicos como los movimientos sociales y políticos, referenciando la Revolución Industrial, la Primera Guerra Mundial, el feminismo, el cambio social y demás movimientos que comprendieron un creciente cambio social en interacción entre grupos y colectividades y minorías. Aquí haciendo hincapié en el mensaje que comparte Natalia sobre la psicología, esta transformación de la constitución científica de la psicología inicia desde una concepción de individualidad y su fortalecimiento o su constitución en relación a la psicología social se fundamenta basado en esa colectividad, en esa comprensión de conducta, deja de ser una concepción holística netamente y empieza a tener un peso valorativo importante desde la ciencia, comprendiendo también fenómenos sociales, conducta, emociones, comportamientos, etc. El surgimiento de la psicología como disciplina en su fase de desarrollo y de expansión no centra su interés, lo que acabo de mencionar, netamente en lo individual,
sino en esa experiencia del comportamiento social. Las influencias filosóficas y sociológicas marcaron una importante tendencia en este surgimiento a partir de filósofos como William James y John Dewey, que comenzaron a enfocarse en la importancia de la experiencia y la interacción social. Es allí donde empieza a tomar valor esta comprensión de la mente y del comportamiento y centra como su comprensión en esa interacción social y en esa cohesión de la sociedad. Los estudios sobre el comportamiento en grupos, entonces hay investigadores como Kurt, Lewin, Norman, Max, que fueron pioneros en el comportamiento de grupos y en la dinámica de grupos, y esto ayudó a fundamentar o a establecer una base de psicología social como disciplina independiente. Finalmente, en cuanto al desarrollo de teorías y métodos científicos, psicólogos como Carl Lewin desarrollaron teorías y métodos específicos para estudiar la influencia de grupos, la dinámica social, introduciendo, perdón, el enfoque experimental de la psicología social y enfatizando en esa consideración de la conducta frente al ambiente social que rodea a la colectividad. Muchas gracias. Gracias, Jessica, muy amable. Todo la conducta, ser humano y su conducta y el ser, el saber y el saber hacer de su desarrollo como persona frente a una sociedad. Muchas gracias, Jessica. Gracias. Julie, ¿preparada? Listo, nos fuimos. ¿Cuáles son las tendencias actuales en la investigación de la psicología social y cómo están influyendo en la práctica de los psicólogos sociales en el mundo real? Bueno, yo quisiera pues como hacer un énfasis para responder esta pregunta, es que la psicología social, en su estudio se centra en cómo los individuos se relacionan en contextos sociales, digamos, básicamente. En este orden de ideas, pues para no extenderme mucho, voy a nombrar tres de las tendencias actuales en psicología social, que es uno, la psicología en línea, todo lo que tiene que ver con, pues, con el ciberespacio, que básicamente a las relaciones que hacemos en línea, les hemos añadido, pues, o sea, todas las problemáticas que tenemos en nuestra vida real fuera de línea las hemos trasladado allá, y estas obviamente con un impacto, porque pues hoy en día, por ejemplo, por ejemplo, la burla, otra persona ya no se queda aquí en un entorno social pequeño, sino que se sube a las redes una cantidad de matoneo y eso es mucho más impactante. Las redes pues pueden ser también potencialmente utilizadas en beneficio, ¿no? No solamente no todo es malo. En beneficio, las redes se pueden utilizar para promover conductas, para brindar psicoeducación, para mejorar esa forma en que nos relacionamos los seres humanos. Por otro lado, otra de las tendencias es la diversidad e inclusión. Los psicólogos sociales están trabajando fuertemente ahorita en estos últimos tiempos en minimizar todas esas conductas, como mencionaba antes, de violencia, de opresión, de discriminación. Toda la psicología va enfocada hacia eso, hacia que mejoremos nuestra forma de relacionarnos. Y por último, de las tendencias es la psicología ambiental. En este caso se puede trabajar como psicólogos sociales, por ejemplo, con la interdisciplinariedad y la transdisciplinariedad. Es decir, la psicología ambiental se estudia cómo el ambiente que nos rodea, digamos, la arquitectura, los espacios públicos, influyen en nuestro pensamiento, en nuestras emociones y en nuestro comportamiento. En este caso se puede trabajar de la mano de arquitectos, de ingenieros urbanos, para hacer que nuestro entorno mejore y así mejorar también nosotros nuestra salud mental. ¿Y cómo influye en el psicólogo de hoy? Pues nos invita a ser obviamente más críticos, más observadores y sobre todo trabajar desde una postura ética y política. Política quiere decir que nuestro quehacer trascienda hacia la vida real y se pueda aplicar a esa política para beneficio de todos, incluso llegar a ser políticas públicas en las que se transforme realmente la forma en que vivimos, la sociedad, y se mejoren las interrelaciones de nosotros como seres humanos. Muchas gracias. Vale, Julie, padre, muy amable. Bueno, tocaste un tema y me llama mucho la atención y creo que lo voy a tocar aquí para ya ir cerrando.
Hablaste de exclusión e inclusión y afortunadamente, pues bueno, estoy privilegiado de estar entre tres mujeres en este panel. Es complejo porque los temas los manejamos muy distintos y desde la posición donde trabajo eh, es complejo porque tengo dividido mi entorno laboral y mi entorno académico separado totalmente. Entonces, ¿por qué refiero a esto? Por la exclusión y la inclusión. Algo que viene totalmente, son condiciones que como psicólogos o preparándonos para ello, se va a venir una tarea fuerte. Y en las tendencias o los cambios de nuestra sociedad ahorita es bastante complejo. Pero bueno, esto es de violencia, de opresión, de estigmatizaciones, no solo de ustedes como mujeres, sino de nosotros. Y a nosotros como hombres también nos da pena muchas cosas y empezamos a ocultarlo y somos víctimas también de ello. Que no se note, pero números y estadísticas lo evidencian, entonces tenemos un trabajo fuerte. Les agradezco a las tres señoritas por la intervención. Muchísimas gracias. Voy a dar unas conclusiones con respecto al panel para ya ir dándole el cierre como tal a las intervenciones de cada una de ustedes. Y quiero dejar claro algo. En este panel de discusión que estábamos buscando, un fortalecimiento de conocimientos, ¿no? Interactuar y dar a contextualizar los desafíos actuales en cuanto a la psicología social. Ha logrado pues un análisis profundo. Para mí fue fructífero y creo que me llevó conocimientos enriquecedores de los diversos aspectos y los temas que tocamos cada uno. Estamos manejando términos que nos van a servir para nuestro desarrollo social, profesional, tanto personal como dentro de nuestra sociedad y dejando algo específico y claro de una realidad colombiana. Estamos en el entorno colombiano, pero es algo que si lo trabajamos, podemos ir consolidando una disciplina crucial para entender las interacciones humanas, unas dinámicas grupales, unos conflictos sociales que se presentan a diario, una mutación de comportamientos sociales, porque es una mutación, yo hago y voy a copiar lo que hace el otro y me siento bien, pero ¿en dónde está mi identificación como persona? Y a lo largo de los años, pues esto ha venido evolucionando. El trabajo es de nosotros, vuelvo y repito, pero debemos centrarnos en algo, en una actualidad de desigualdad e igualdad social, de un prejuicio, de una entidad grupal, de un cambio social, enfrentarnos a unos desafíos complejos que se nos vienen en un enfoque crítico, en una adaptabilidad de nosotros como psicólogos frente a la conducta y a la mente de cada uno de las personas que lleguemos a interactuar, a entender nosotros como personas frente a una pantalla o frente a alguien personalmente que podamos no tranquilizarlo, sino darle una respuesta frente a un comportamiento que tiene duda esa ciudadana, ese personal. Viéndolo así, les agradezco a uno de los panelistas por cada una de sus perspectivas y de su conocimiento, seleccionaron las respuestas o seleccionaron las lecturas porque se sintieron identificados y podían dar esa fortaleza y se sintieron fuertes en ese tema, proporcionaron un análisis crítico y los temas y los términos que manejaron fueron totalmente de acuerdo a lo que venimos trabajando en el grupo. Para finalizar, he evidenciado que en la parte personal y en lo grupal, la psicología social nos puede contribuir demasiado. Es un manejo de crisis, de conflictos sociales, como lo venía mencionando. Es un cambio del estrés, un cambio de comportamientos y eso es una realidad. La conducta y la conducta del ser humano individual genera muchas cosas sociales y una convivencia compleja. Y agradecerles para terminar por su disposición, por su trabajo, por ese compromiso que han tenido durante pues el evento académico, durante la actividad. Darle las gracias nuevamente y finalizando, en resumen, este panel nos dio la proporción o una visión clara, enriquecedora y multidimensional de factores, de temas, de términos y una relevancia importante en abordar esos desafíos actuales que tenemos en nuestra sociedad para que cada uno de nosotros lo enfrentemos y lo apropiemos frente a las personas que vamos a enfrentar a diario, tanto en la vida personal, grupal, social, en todos los ámbitos que manejamos nosotros. Les agradezco inmensamente. Fue un placer haber compartido con ustedes este escenario privilegiado entre las femeninas. Doy ese gusto por haberme concedido pues estar a ustedes aquí como coordinador o como panelista principal del evento. Que mi Dios me las bendiga. Muchas gracias a la tutora, a la materia
Espero que continuemos de la mejor manera. Muchísimas gracias, señoritas. Gracias. Muchas Gracias. gracias, buenas noches.